Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día aquí en Telesur. Les saluda Luis de Jesús y como de costumbre, de inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen, nuestra pregunta para hoy tiene que ver con uno de nuestros temas. La Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegal la decisión del presidente Donald Trump de cancelar el programa DACA, que protege de la deportación a jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños. ¿Opina usted qué representa este nuevo revés para la política del presidente Donald Trump? Participe de nuestra pregunta del día, la puede conseguir en nuestro Twitter, @LuisTelesur. Iniciamos precisamente hablando de este tema. El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves su intención de capturar y enjuiciar a exintegrantes de las FARC-EP en Colombia bajo cargos de presunto tráfico internacional de narcóticos. Este será nuestro primer tema del día. La noticia la dio el secretario de Estado Mike Pompeo en su cuenta en Twitter, donde señala la medida como un intento por preservar un acuerdo de paz duradero para Colombia. El anuncio se hace en el marco de las constantes denuncias de organizaciones sociales sobre el incumplimiento del gobierno de Iván Duque para la implementación del acuerdo. Pompeo dijo en su cuenta en Twitter que Estados Unidos está tomando medidas para llevar ante la justicia a los exmiembros de las FARC involucrados en el tráfico internacional de narcóticos. El pueblo colombiano merece un acuerdo de paz duradero con los exmiembros de las FARC que respetan el Estado de Derecho y se comprometen a la reintegración pacífica en la sociedad. Para ampliar esta información vamos entonces hasta Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar, quien tiene la información. Adelante, Hernán, te saludamos. Luis de Jesús, televidentes, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, después de este anuncio del secretario de Estado estadounidense, pues diferentes sectores sociales y políticos han reaccionado, se han pronunciado sobre el tema y tienen dos lecturas frente a esta situación. Una que está relacionada con comenzar a fomentar una política de persecución, de señalamiento y estigmatización, no solo contra los miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionarias del Común, sino con excombatientes, inclusive asegurando que puede provocarse una inseguridad jurídica para ellos en el trámite o en el tránsito de los acuerdos de paz. También aseguran los analistas que lo que se esconde aquí es una desestabilización en la región y la agresión a un país vecino. Supuestos datos de inteligencia aseguran que tanto Iván Márquez como Santrich se encontrarían en Venezuela y que pues a partir de ahí se están generando una serie de elementos que buscan es agredir e invadir, si se quiere, a territorio venezolano y atacar a un gobierno legítimamente elegido como el del presidente Nicolás Maduro. Así que estas dos lecturas son las que se hacen desde Colombia a partir del anuncio del señor Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, Luis de Jesús. Hernán Tovar, esa es la situación en Colombia. Nosotros desde acá seguimos muy de cerca todo lo que acontece allá. Gracias por actualizarnos. Hasta la próxima. Mientras tanto, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia, el INDEPAZ, ha registrado los asesinatos de los excombatientes en ese país. Y según sus cifras, al menos 25 excombatientes de las FARC y defensores de derechos humanos han sido asesinados en lo que va de este año 2020. Mientras tanto, esa nación está ampliamente ocupada por tropas e infraestructura militar y de inteligencia de Estados Unidos. Vamos a repasar nuestra pregunta del día para hoy. La Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegal la decisión del presidente Trump de cancelar el programa DACA, que protege de la deportación a jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños. Opine qué representa este nuevo revés para la política del presidente Trump. Participe de nuestra pregunta, la consigue en Twitter. Nuestro usuario es @LuisTelesur.
Momento de hacer una pausa, pero antes nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta España. Le mostramos esta residencia de ancianos que inventó un sistema para que personas mayores de edad puedan abrazar a sus familiares de manera segura, después de 3 meses sin poder hacerlo por la pandemia de la COVID-19. Con estas imágenes hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. El presidente de China, Xi Jinping, ratificó la voluntad de Pekín de continuar apoyando la región de África en momentos en que el continente enfrenta las secuelas económicas de la COVID-19. Las declaraciones del mandatario se hicieron durante la jornada de apertura de la Cumbre Extraordinaria China-África contra la COVID-19. Este es nuestro segundo tema del día. En la cumbre, que se celebra por videoconferencia, participan todos los líderes africanos y el presidente chino, junto a parte de su tren ejecutivo. De acuerdo a lo manifestado por las partes, este ratifica la profundidad de la histórica relación bilateral. El presidente de Sudáfrica y el actual presidente de la Unión Africana, Cyril Ramaphosa, ha dicho que este encuentro contra la COVID-19 demuestra la profundidad y la resistencia de la solidaridad entre China y África. Xi Jinping, por su parte, ha dicho que en el marco de la pandemia condonará a ciertos estados africanos sus préstamos gubernamentales que vencen este año, 2020. Tenemos más detalles para ustedes de esta cumbre China-África con nuestra corresponsal en Beijing, Iramsi Peraza. Adelante, Iramsi. China y los países miembros de la iniciativa de la Franja y la Ruta celebraron hoy una videoconferencia de alto nivel con el objetivo de fortalecer aún más sus nexos y sus proyectos de cooperación en medio de esta pandemia de la neumonía de COVID-19, pero también con el objetivo de fomentar aún más sus relaciones y aumentar los compromisos de cara a los esfuerzos regionales e internacionales para tratar de controlar y frenar de manera conjunta esta pandemia de COVID-19. El presidente de China, Xi Jinping, envió un mensaje de felicitación, deseando éxitos además a esta videoconferencia que se organizó desde aquí de Beijing, la capital de China, una videoconferencia que, de acuerdo con algunas fuentes, participaron 25 representantes a nivel ministerial de países de la Franja y la Ruta de la Seda, y también participaron representantes de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud. La cita también tenía como objetivo coordinar posiciones de cara a la recuperación económica posterior a esta pandemia de COVID-19 y también coordinar posiciones para estrechar aún más los nexos de cooperación y ayudarse mutuamente a enfrentar las afectaciones derivadas de la pandemia. China, debemos decir, ha estado apoyando constantemente a los países miembros de esta iniciativa para superar la pandemia del nuevo coronavirus, enviando equipos, suministros médicos, también equipos de expertos y compartiendo experiencias con el gigante asiático. Beijing también anunció recientemente que limitaría los procedimientos comerciales para estimular el regreso a la producción de las empresas foráneas en el país, empresas relacionadas sobre todo con esta iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, y reactivar todos los proyectos de infraestructura, proyectos de producción que han estado prácticamente detenidos por esta pandemia y que están en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Iramsi Peraza con la información desde Beijing, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a revisar otros temas que también son noticia, y para ello nos vamos a Twitter, en la cuenta de nuestros corresponsales. Iniciamos en Brasil con la cuenta de nuestro corresponsal Nacho Lemus. En medio del desgaste de Bolsonaro, llegó la detención de Fabricio Queiroz y dio en el corazón del gobierno. El primero de la familia que puede verse implicado es el senador Flavio Bolsonaro. Su abogado mantenía a Queiroz escondido en su casa de fin de semana. Escuchemos. 13 provincias de Cuba, excepto La Habana y Matanzas, inician
13 provincias de Cuba, excepto La Habana y Matanzas, inician este jueves la primera fase de la recuperación de la pandemia de la COVID-19. Estas dos provincias occidentales de Cuba continúan reportando casos positivos del nuevo coronavirus en los últimos 15 días, por lo que las autoridades cubanas insisten en que aún no están preparadas para incorporarse en este proceso de desescalamiento. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha reiterado que en cada una de estas fases que están previstas para la recuperación del país tienen el objetivo de reactivar la economía de la isla caribeña y en cada una se mantendrán las medidas sanitarias, sobre todo el uso obligatorio de las mascarillas y el distanciamiento social. En esta primera fase de recuperación de la pandemia de la COVID-19 está previsto que se restaure el turismo solo para los nacionales, aunque en una segunda etapa está previsto que comience a producirse la entrada de los visitantes al país y en cada caso se les realizarán pruebas PCR a la entrada a las fronteras. En varios territorios cubanos también se ha comenzado a abrir el transporte a nivel local, aunque las fronteras del país continúan cerradas, al menos en esta primera etapa. El gobierno cubano ha destacado que el objetivo de estas medidas y el objetivo de hacerlas de manera escalonada es evitar un rebrote de la COVID-19 en todo el territorio nacional. Era la información de Nayara Tardo desde La Habana, Cuba, sobre el inicio de esta primera fase de recuperación post-pandemia en la mayor de las Antillas. Vamos ahora hasta España. Edu Marín, en Madrid. El gobierno español anuncia un plan de reactivación del turismo dotado con más de 4.250 millones de euros, más de la mitad a través de créditos a empresas. Patronal y sindicatos lo ven con buenos ojos, pero lo tildan de poco ambicioso. Saludos desde Madrid. El plan anunciado por el gobierno español estará dotado con más de 4.250 millones de euros. Su objetivo será reactivar el sector turístico que ha estado muy mermado en estos últimos meses debido a la crisis del COVID-19, sobre todo por el cierre de fronteras tanto internas como externas. De esos 4.250 millones de euros, 2.500 estarán materializados en forma de créditos a empresas, algo que ha criticado la patronal de los empresarios y también los sindicatos porque exigen más ayudas directas y menos créditos a empresas. Además, dicen también que ese plan no es lo suficientemente ambicioso porque no aborda la prolongación en el acuerdo de los expedientes de regulación temporal de empleo. A corto plazo, además, el gobierno español pretende reactivar la demanda nacional, la demanda interna, mediante spots televisivos y también mediante una campaña de comunicación que también se prolongará, se extenderá a nivel internacional. Y todo esto en un contexto en el que el próximo 21 de junio España abrirá fronteras a territorios Schengen, exceptuando Portugal, cuyas fronteras abrirán el próximo 1 de julio, una fecha en la que también España abrirá fronteras a territorios no Schengen bajo ciertas condiciones. Y ahora tenemos información desde Rusia. Nos dice nuestra corresponsal Lisandra Andrés que Rusia respalda la legitimidad del nuevo CNE de Venezuela. Portavoz Zaharova declaró la solución de los problemas de Venezuela debe ser pacífica, realizarse mediante negociaciones y también alcanzarse por los propios venezolanos. Ahora nuestro tema en desarrollo se genera en Estados Unidos. Allí, la Corte Suprema del país ha declarado ilegal el intento del presidente Donald Trump de cancelar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, que permite a jóvenes migrantes permanecer en la nación norteamericana. Desde Nueva York, nuestra corresponsal Karina Cartagena nos tiene el reporte. Adelante, Karina. Jorge Gestoso, desde la ciudad de Washington, nos tiene entonces el reporte. Jorge, un gusto saludarte. Adelante, por favor, con esta información. Luis, precisamente, en realidad son jóvenes que llegaron a los Estados Unidos con menos de 16 años y con sus padres entraron ilegalmente. Esa es la clave de este asunto, que desde el punto de vista de inmigración son jóvenes indocumentados. La decisión que tomó entonces la Corte Suprema es un gran éxito para ellos y en definitiva ya ha habido reacciones. Estamos hablando de cerca de 700.000
Y cabe destacar que 300.000 de ellos son considerados trabajadores esenciales, unos 30.000 trabajan en el tema de la salud, algunos son médicos, asistentes y que están siendo realmente un aporte fundamental contra la pandemia. Por el otro lado, hemos visto reacciones. El presidente Trump dijo que esto ha sido un fallo absolutamente político y no legal y obviamente se sintió decepcionado y pidió que el nombramiento de jueces, que es, digamos, su campaña que busca jueces de derecha o de extrema derecha para cambiar, digamos, la filosofía del país, es esencial, decía él. El candidato presidencial Joe Biden salió a decir de que de ser elegido presidente, él va a hacer permanente este tema de DACA. Ken Cuccinelli, que es el director del Servicio de Seguridad Interior, dijo que esto es un revés para los esfuerzos del presidente Trump de terminar con la inmigración ilegal, así lo pone. Pero en definitiva, el hecho de que 5 de los jueces de 9 hayan fallado a favor de que se considere entonces caprichosa y arbitraria la decisión que fue la apelación del presidente Trump, indica que uno de los jueces que Trump lo nombró y pensaba que tenía una filosofía que acá le dicen conservadora, léase de derecha dentro de los Estados Unidos, ese juez fue clave para justamente volcar la balanza a un fallo positivo para los dreamers o soñadores, como se le llaman acá, de DACA, y un revés para el presidente Trump, que tiene la aspiración de que si nombra a jueces que él pretende que sean de derecha, van a hacer juicios a favor de una filosofía de derecha. Así que acá hay una gran celebración a todos los niveles, Luis. Jorge Gestoso, y mientras tanto ya el presidente Donald Trump ha arremetido incluso contra la Corte Suprema, ha dicho que está en su contra. Vamos a ver en qué depara todo esto. Gracias, Jorge, por actualizarnos. Hasta la próxima. En nuestro segundo tema en desarrollo nos vamos a Venezuela. El gobierno bolivariano reiteró que el diputado opositor Juan Guaidó está vinculado a una red criminal diseñada para robarse los activos del país en el extranjero. Vamos entonces en directo con nuestro corresponsal Leonel Retamal, que nos tiene los detalles. Leonel, un gusto saludarte. Hoy hablaba la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, precisamente sobre esta trama del diputado Juan Guaidó y sus allegados para robarse los activos de Venezuela en el extranjero. ¿Qué más ha dicho la vicepresidenta? Hola Luis, muy buenas tardes. Como señalas, esta tarde en una rueda de prensa de la vicepresidenta entregó detalles bien al hueso de lo que significa esta red criminal, como la catalogó, que está liderada por el diputado Guaidó, pero también por un grupo de personas que desde hace tiempo, señalaba, vienen tramando toda una red jurídica, legal, o bien dirían otros analistas, de falso derecho para apropiarse de los recursos de Venezuela, de los activos, de empresas e incluso de intereses, como denunció que los intereses de la empresa Citgo ya están siendo transferidos a cuentas personales del diputado Guaidó. Así que es varios detalles que entregó. En particular, lo más nuevo que entregó es una connivencia que existiría entre el actual director del Banco Mundial, David Malpass, y el diputado Guaidó, y también su falso procurador, como es denominado por el gobierno, José Ignacio Hernández, una confabulación que está destinada a hacerse de empresas como Citgo. También están otras empresas venezolanas vinculadas como Monómeros en Colombia. Son todas empresas, para que tengamos claridad, ligadas al rubro petrolero. Citgo es la principal refinadora de Venezuela, que tiene una masiva presencia en Estados Unidos, y por lo tanto ahí hay muchos recursos que están congelados en un primer lugar entre activos y también utilidades de esta empresa, que Venezuela no ha podido acceder desde el año pasado, cuando asumió esta estrategia de gobierno paralelo liderada por el diputado Guaidó, y que ha ido creando varias figuras fake o figuras falsas, como se le denominan en el derecho, al procurador, por ejemplo, este cargo que asume José Ignacio Hernández, un cargo que es denominado y que fue denunciado por la vicepresidenta como un cargo solamente para hacerse de estas riquezas de Venezuela en el extranjero. Así que
¿Qué es lo que viene ahora? Se ha ordenado una investigación, se le ha solicitado al fiscal nacional que abra una investigación contra esta persona, José Ignacio Hernández, también que se han retirado sus credenciales de abogado para que no pueda seguir operando a nombre de Venezuela en otros mercados internacionales. Y esto se suma a la retención de dinero, por ejemplo, un litigio que se mantiene abierto en el Banco de Inglaterra, en que Venezuela reclama 32 toneladas de oro que están ahí guardadas en el Banco de Inglaterra, equivalentes a alrededor de $1.000 millones, y que el país dice que a través de un acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo pretende destinar a la lucha contra la COVID-19. Así que son recursos del fisco venezolano que están en este entramado jurídico diseñado por la oposición y con la venia de Estados Unidos para hacerse de estas riquezas. Por último, rescatar y resaltar que todo esto lo vinculaba la vicepresidenta con las recientes revelaciones que está entregando el libro del ex asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, en que declararía en este libro que el presidente Donald Trump declara que Venezuela es parte de Estados Unidos, y por lo tanto ahí está un poco la razón de todas estas operaciones que se están llevando contra el país para derrocar al gobierno o para hacerse de sus riquezas. Luis. Muchas informaciones las que se han develado en esta jornada de jueves. Gracias, Leonel, por compilarlas para nosotros aquí en Tema del Día. Hasta la próxima. Buenas tardes. Con esto vamos a repasar entonces una vez más en nuestra pregunta del día de hoy. Ahí está nuestra pregunta del día. La Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegal la decisión del presidente Donald Trump de cancelar el programa DACA, que protege de la deportación a jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños. ¿Opina usted qué representa este nuevo revés para la política de Trump? Revisamos algunas de nuestras respuestas. Miguel Abolaño: es un claro mensaje para el mundo y el pueblo estadounidense que las políticas de Trump contra los hispanos son retrógradas, discriminatorias y terroristas, y van en contra de los derechos humanos, como también una demostración más de que Trump cada día está más. No más Trump, dice Miguel Abolaño. Dice Yautal Altán: es una derrota para uno de sus caballitos de batalla. Sus posturas xenófobas y antiinmigrantes pierden peso, lo mismo que él se dirige a una debacle electoral en noviembre. Y para culminar, la respuesta de Guillermo Lescano dice: es un duro golpe hacia el racista xenófobo Trump. Gracias a Guillermo y a los demás también por participar en nuestra pregunta del día. Nos dejamos ahora con nuestro video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. El gobierno de China ha dicho que cuando finalice el desarrollo de la vacuna, los principales beneficiarios de la misma serían los países del continente africano. Hablamos de una vacuna para el COVID-19, gracias a las relaciones de cooperación bilateral entre China y los países de África. Los dejamos con este material. Hasta la próxima.